Hola, vamos a hablar un poco el día de hoy sobre Argentina, porque para aquellos que no lo sepan, el domingo pasado, 13 de octubre, hubo el primer debate presidencial para las elecciones argentinas, en los cuales participaron los 6 candidatos presidenciales que finalmente quedaron como habilitados para participar en las elecciones luego de las PASO, en la cual otros candidatos, por sacar menos del mínimo necesario, quedaron fuera de participar en los debates y postularse como candidatos a presidente. Y estos son básicamente 6 personas, que es el presidente Mauricio Macri, Alberto Fernández, que es el candidato del Frente de Todos, lo que llamaríamos el kirchnerismo, la izquierda peronista. También tenemos el caso de Labaña, que sería un peronismo un poco más moderado. Vamos a ver un poco su detalle porque es un caso interesante. También al señor del Caño, que podríamos decir que es básicamente un trotskista de la izquierda más radical. También tenemos el caso de Spert, que va más bien como candidato del Frente Despertar. Podríamos decir de una tendencia entre libertaria y social liberal. Hay distintos elementos porque Spert, por sus propuestas, y aquí puede que algunos se molesten, más que ser propiamente libertarios, son propuestas de carácter social liberal, incluso moderada. Podríamos decir que presidentes como Bolsonaro incluso están a la derecha de Spert en sus propuestas económicas. Y por último tenemos el caso de Gómez Centurión, que se candidatea con una mezcla de conservadurismo valórico, cierto nacionalismo con elementos militaristas que se observó en su discurso también acá en el debate, aunque fue un poco gracioso el hecho de que se lo interrumpían constantemente porque parecía no manejar muy bien los tiempos, entonces nunca lograba terminar muy bien la idea y le cortaban a mitad de frase los temas. Y básicamente eso. Entonces quiero que veamos un poco quién personalmente creo que ganó, quién dice la gente y las encuestas que ganó, y si realmente es relevante o no podríamos decir, este debate. Quiero comenzar viendo cuáles fueron las reacciones de acuerdo a distintas encuestas de la población, cuál es su estimación de quién habría ganado, y vamos a comenzar viendo esta encuesta de la consultora Raúl Aragón y Asociados, que dice lo siguiente. El 43,1% de los 1.500 consultados dijo que vio ganador a Fernández, mientras que un 34,2% se inclinó por Macri, un 11% respondió que no sabe quién se impuso, en tanto un 4,1% vio ganador a Roberto Labaña y 3,3% a Nicolás del Caño, 3,13% a José Luis Espert y un 1,1% a Juan José Gómez Centurión. También encontré otras encuestas que dan resultados distintos. Por ejemplo, aquí hice una encuesta en línea por Cadena 3 de Argentina, que sale que Mauricio Macri habría ganado, aquí ven los votos. En segundo lugar Alberto Fernández, en tercer lugar Espert, en cuarto lugar Gómez Centurión, en quinto lugar Labaña y en sexto lugar Nicolás del Caño. Entonces hay distintas encuestas, pero más allá de esto me quedo con lo que dijeron distintos de las fuentes sobre este tema, y es el hecho de que más allá de quién sientan que haya ganado o no las elecciones, esta elección argentina está tan polarizada por los mensajes que se han dado de lado a lado, que ya hay poca gente que esté simplemente en el limbo. Entonces los que ya apoyaron a Alberto Fernández en las elecciones PASO, donde sacaron un porcentaje abrumador, se observa por los porcentajes de apoyo en distintas encuestas que probablemente lo van a seguir apoyando y van a votar por él. Y los que van a votar por Macri parecen no haber aumentado demasiado y se quedan cerca de un 34-35%. Entonces, más allá de los resultados que se hayan ocurrido en este debate, más allá de cómo se haya dado, en la práctica tomen en cuenta que no afecta demasiado porque la mayoría de las personas ya decidió por quién votar, no hay mucho movimiento de votos, y aunque los que creo que fueron los mejores debatiendo fueron aquellos que sacaron menores votos en las elecciones PASO, es más bien irrelevante porque esta elección se va a decidir entre Mauricio Macri y Alberto Fernández. Pero habiendo dicho eso, dejando ahí claro cuál fue la reacción de la población argentina y que si esto es relevante o no, quiero que nos enfoquemos un poco en el debate, qué es lo que dijo cada uno y quién personalmente me da la impresión que lo hizo mejor o peor. Quiero partir por quién creo que lo hizo lo peor, y es el caso de Nicolás del Caño, porque más allá del pensamiento ideológico que él tenga, que yo discrepo profundamente por su pensamiento trotskista de una izquierda bastante radical, que mencionó todo el rato de básicamente un rol presente del Estado, más aranceles, quitarle a las personas de mayor riqueza sus recursos, que el Estado se meta en la economía, básicamente también hizo mucho apoyo a Venezuela, cosas de ese estilo. Más allá del discurso ideológico, en un tema de forma y cómo hizo su debate, digamos que
no fue muy bueno. Si no me equivoco, en 2 ocasiones al menos ocupó su tiempo no para decir sus propuestas ni empujar puntos, sino simplemente para dar su apoyo a una que otra organización y hacer un minuto de silencio. Me acuerdo que le tocaba algo así como 1 minuto para hablar y decía básicamente: no, yo quiero dar este minuto de silencio para apoyar a mis compañeros en Ecuador que han muerto por el régimen tiránico de Lenín Moreno. Y se quedó callado. Y yo estaba viendo el debate y pasó 1 minuto en que nadie dijo nada. Y era como, digamos, no era muy buena técnica de retórica, tampoco ayudaba en nada. Me pareció que era como, no sé si una falta de preparación, mala estrategia, pero mediáticamente no sirvió mucho. Y además yo tengo fuertes diferencias ideológicas con él, pero más allá de las preferencias ideológicas que uno tenga, creo que es importante cómo se hacen las cosas. También quiero ver el caso de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Personalmente me dio la impresión con Macri de que era un discurso algo preparado, memorizado, no se escuchaba natural, no tiene esto que es muy característico, por ejemplo, en los debates en Estados Unidos, donde los candidatos dan ejemplos de historias personales, hay más carisma, hay mayor discusión entre los candidatos. No, Macri sonaba más bien un poco robótico casi, un mensaje memorizado, de ideas que no es que las estuviera articulando en el momento, sino que simplemente pareciese ser que se lo aprendió en el pasado, hace algún tiempo, y lo iba repitiendo, más allá de los ataques que él recibiera, no los respondía demasiado, sino que repetía básicamente un discurso aprendido. Y hablaba bien, lo decía de buena manera, pero faltaba esa pasión que es necesaria en un candidato para inspirar a la gente que empujen una idea u otra. Y eso más que nada era algo muy necesario para Mauricio Macri, porque él necesita básicamente ganar 10 puntos porcentuales para poder alcanzar, con lo que ya sacó en las PASO, a Alberto Fernández, y no hizo lo necesario para que eso ocurriera. Faltó mensaje de un cambio más fuerte, tal vez aceptar ciertos errores en su gobierno, pero que iban a empujar cosas distintas, pero no ocurrió eso. Hubo demasiada defensa de su gobierno con cosas que tal vez no merecían ser defendidas, y también básicamente una crítica constante al kirchnerismo, que me parece que está bien. Yo rechazo bastante al peronismo argentino, pero no tiene el mismo efecto en este debate para estas elecciones cuando él ya fue presidente por un gobierno entero. No tiene mucho sentido empezar a culpar a la oposición de los problemas cuando tú estás ya gobernando hace 4 años y al comienzo del gobierno de Macri él pudo haber hecho el cambio que él quisiera. Tuvo la posibilidad de hacerlo y no lo hizo. Por eso ese mensaje que dio no fue muy sustancial, y por eso me da la impresión que no creció demasiado en su apoyo. Luego tenemos el caso de Alberto Fernández, que hizo algo que yo no escuchaba hace bastante tiempo y que es tan político, que yo diría que es casi cantinflear. ¿De qué me refiero con esto? Que en muchos momentos habló mucho sin decir nada. En esto me refiero que de repente dijo, por ejemplo, habló de materia económica y dijo, bueno, yo no quiero tomar fórmulas de uno u otro, a veces voy a tener que tomar fórmulas ortodoxas, otro momento heterodoxas, vamos a ver qué hay en el momento. Y básicamente habló eso por 1 minuto entero, y después de escuchar eso yo me puse a pensar, bueno, básicamente no acaba de decir voy a hacer algo. Ese fue el único mensaje. No decía absolutamente nada de lo que quería proponer, eran palabras ambiguas o eran simplemente críticas al gobierno de Macri diciendo que estaba bien lo que ellos proponían, pero no explicaba mucho qué era lo que él proponía. No había mucho, no se andaba demasiado en las propuestas que iban a hacer, eran puras frases que sonaban bonito y cantinfleo en realidad con críticas a Macri. Y al parecer eso se reflejó un poco en las personas que respondieron las encuestas, porque muchos lo encontraron algo arrogante, y eso les molestó, aunque más allá de eso muchas encuestas dicen que él habría ganado, así que es algo irrelevante, pero está ese detalle. También tenemos el caso de Labaña, que me sorprendió gratamente porque yo no me agrada ideológicamente, pero su discurso fue más bien tranquilo, podríamos decir, enfocado en las propuestas que ellos querían hacer. Personalmente tengo un gusto más para que se enfoque en las medidas y propuestas que va a ser un candidato, mezclado eso con carisma y un buen manejo mediático. No me gustan frasecitas como vamos a hacer las cosas mejor o hablar solo de la libertad, sino que también las propuestas de fondo que se están haciendo. Y Labaña hizo eso, hizo propuestas que no me gustaban demasiado en algunas materias económicas, pero había algunas que eran rescatables, como cuando decía que había que bajarle el impuesto y las regulaciones a las pequeñas y medianas empresas, aunque él también tenía cierto nivel de proteccionismo económico y de manejo arancelario. Y también lo que no me gustó es que empujaba mucho la idea de incentivar el consumo para levantar la economía, que es keynesianismo puro, y al final simplemente genera burbujas económicas que generan problemas. Es la misma lógica que ha tomado el presidente Sebastián Piñera aquí en Chile y, bueno, digamos que no da buenos resultados.
Luego vamos a los dos candidatos que creo que en materia de propuesta eran los que dieron las mejores propuestas junto con Labaña, que es Centurión y Spert. Aunque debo decir que me parece, después de escuchar el debate, que Spert lo hizo mejor por el tema de los tiempos. Centurión, aunque en algunas partes era mucho más sustancial y daba un mensaje que era muy atractivo, podríamos decir, para el mundo más conservador, nacionalista y con ciertas tendencias en libre mercadista en materia económica, no logró hacerlo de buena manera porque no supo manejar bien los tiempos. Como ya dije en un momento, Centurión parecía no estar preparado para los tiempos que se le decían para hablar. Entonces siempre que empezaba a hablar se extendía, seguía hablando y se le cortaba la frase a la mitad. Eso, si ven el debate, se van a dar cuenta que a Centurión todo el rato está hablando y después le dicen se acabó el tiempo y le cortan el micrófono, como le hacían a los otros candidatos. Y Centurión, a diferencia de otros candidatos que terminaban justo a tiempo o se pasaban 1 o 2 segundos, Centurión tenía el problema de que siempre su idea se terminaba a mitad, no lograba darla por completo. Y hubo un momento en la segunda parte del debate que repitió exactamente la misma frase y el mismo discurso que había dicho, no sé, unos 30 minutos antes, lo repitió para una pregunta distinta y tampoco alcanzó a terminarlo. Entonces ahí yo diría que hubo una debilidad por parte de Centurión que probablemente debería mejorarla él para el siguiente debate que vayan a hacer, que es este domingo. Y finalmente quiero ver el caso de José Luis Spert, que personalmente creo que fue el que debatió mejor en ese sentido, aunque también tenía ciertos problemas. Fue más conciso con sus propuestas y dio un mensaje de ciertas críticas hacia Alberto Fernández y a Mauricio Macri, aunque yo hago la crítica que me parece que fue un poco blando con las críticas, tomando en cuenta que es un candidato que tiene un porcentaje bastante bajo. Yo creo que la manera de crecer más en estas elecciones es dando críticas fuertes a ambos lados y hacer algo que hizo con mucha liviandad, pero que no hundó más, que es la criticar de que tanto Mauricio Macri como el kirchnerismo son básicamente lo mismo por las propuestas que hacen y no es un cambio sustancial el que están haciendo. Y lo dijo de cierta manera porque mencionó que sus políticas eran muy similares, pero lo dejó ahí. Podría haber criticado que ambos son sectores similares, que hacen lo mismo, que el verdadero cambio son ellos, que el Frente Despertar es el que trae el cambio verdadero para hacer una sociedad distinta, en que las personas pueden disponer de lo que es suyo. Un mensaje así con más emoción. Y de esa manera minar un poco el apoyo de ambos sectores políticos que están mayoritarios ahora, que es el macrismo y el kirchnerismo. Pero eso no lo hizo, así que yo diría que hay una crítica ahí y también creo que a José Luis Spert le falta un poco esa chispa, podríamos decir tal vez de carisma, que está más presente en otros candidatos. Por más que uno podría criticar a Macri o a Alberto Fernández, por lo menos su discurso sonaba un poco más, no mucho más, pero un poco más apasionado. Alberto Fernández mostraba algo más de emoción y Mauricio Macri era mucho más articulado y aunque no estaba aprendido, tenía esa característica de que no es tan aburrido. Y el problema de Spert, me da la impresión, es que más allá de las propuestas en particular que haya dicho, aunque algunas no me gustaban demasiado, es el tema de cómo manifestarse en entregar esas propuestas y cómo hace las críticas a otros sectores políticos, que diría que es la misma crítica que se le puede aplicar a Centurión. Y creo que Spert está por sobre Centurión porque sus propuestas estaban bastante concisas y creo que relativamente bien para el tiempo que se dio. Algunas no me gustaban, como lo que mencionó en materia educativa, porque quisiera cambios más fuertes y insisto que en realidad las propuestas de Spert son de un carácter social liberal, que es igual con cierta intervención estatal, pero dentro de todo bien. Y Centurión también da buenas propuestas económicas, pero no me gusta mucho con lo que mencionó en materia educativa, donde se dio propuestas bastante estatistas. En parte en educación también hubo ciertos problemas con eso para el caso de Spert. Y digamos que lo que no me gustaba de Centurión era este enfoque bastante militarista para la política exterior, que además de ser un gasto bastante fuerte, no creo que sea muy positivo para la armonía que hay en la región. Pero dentro de todo diría eso, nuevamente no es significativo y finalmente quiero hacer la crítica a cómo es el sistema de debate en Argentina, porque en realidad esto no es un debate. Lo que ustedes en realidad, más allá de un debate, tenían ahí, era a 6 personas a las que cada uno se le estaba haciendo básicamente una entrevista por separado. No había mucha respuesta entre los candidatos, no había discusión. No es como los debates en Estados Unidos o como empezaron a ocurrir hace poco en Chile, en que a uno le hacen una pregunta y después el otro ataca a otro candidato, el candidato se defiende, ataca de vuelta. Es más como una discusión, como uno podría ver de repente tal vez en la radio. Eso no ocurrió aquí. Era mucho más tranquilo, no se cuestionan entre ellos, parecen entrevistas individuales y casi que me da la impresión que les hubieran entregado con anticipación las preguntas.
por lo cómo la estaban respondiendo. Muchos llegaban, por ejemplo, como Labaña, con documentos escritos, y Labaña había momentos en que no estaba hablando hacia el público, sino que se ponía a leer básicamente una respuesta, lo que me hace pensar que les entregaron las preguntas en vez de traerlos sin decirles realmente qué les van a preguntar y ver en el momento cómo responde un candidato, que es lo que ocurre principalmente en Estados Unidos. Y esa es mi impresión principalmente sobre el debate que hubo en Argentina. Diría que los mejores estaría Spert, en un segundo lugar Centurión con Labaña, porque Labaña también diría que lo hizo relativamente bien. Después diría que está Alberto Fernández, posteriormente Macri, y en último lugar Del Caño. Pero más allá de la impresión que yo me haya llevado al escuchar este debate, les insisto y me remito a los resultados de las encuestas que se hicieron en Argentina, que esto probablemente no está cambiando la mentalidad de muchos votantes y no afecte demasiado en las elecciones argentinas. Y los que ya van a votar por Macri, por Fernández, por Labaña, Spert o Centurión o Del Caño, en realidad van a ser los mismos, tal vez un poco más, un poco menos, pero no debería afectar significativamente los votos que se observaron en las elecciones PASO. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.